Nunca había levantado la mirada desde aquí. Mi amigo Alberto estaba en un campo de golf donde había jugado muchas ocasiones. De repente exclamó a sus compañeros de juego: «¡Miren, qué espectáculo tan hermoso!». Allí, extendiéndose sobre las doradas dunas arenosas, se abría una maravillosa vista del lago Michigan, con sus brillantes aguas azules en un esplendor del verano. En aquel agujero, desde donde se encontraba, Alberto siempre había estado preocupado por algún problema del juego de golf. El golpe a aplicar, o cuán suave debería ser el golpe para echar la bola dentro del hoyo. Sus ojos siempre habían estado concentrados hacia el suelo, y su exclamación fue: «Nunca antes había levantado la mirada desde aquí». Sus palabras me hicieron pensar en las personas a las que Isaías estaba hablando con previsión profética. Ellos estarían en el exilio en Babilonia, lejos de su patria, en una situación precaria. El profeta les apremia a mirar hacia arriba, a levantar sus ojos hacia las alturas y a recordar la majestad y la fidelidad de Dios. Esta es una buena observación que aplicaría para nosotros. A veces nos envolvemos tanto en una dificultad o quedamos tan abrumados ante una situación que perdemos la perspectiva de Dios. Nos encontramos en problemas que absorben nuestros intereses y limitan nuestra visión. Puede suceder en nuestro trabajo o ante una persona difícil, o podría ser en la cama de un hospital. Nos sentimos desalentados y debilitados. Si es así, tenemos que mirar arriba, levantar nuestro rostro y ver la grandeza y el poder de nuestro suficiente Dios. Que no se diga de nosotros: «Nunca levanté la mirada desde aquí». Esto nos lleva a un pensamiento. Algunas personas ven más de Dios en un paseo alrededor de un grupo de casas que un grupo de personas que viajan alrededor del mundo. Dios dice en su palabra en Isaías 40:26: «Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas». Hoy Dios quiere que levantes tu mirada y puedas ver las maravillas de Dios. Están frente a ti. Personajes bíblicos: Caín y Abel, Abel y Caín. No sé por qué siempre que se habla de estos dos personajes bíblicos los mencionan iniciando con Caín y posteriormente o seguido el nombre de Abel. Esto es el orden en que escriben sus nombres para mencionarlos regularmente, Caín y Abel. No lo sé. ¿Será que consideran el orden del nacimiento entre ellos? ¿O podría ser que fonéticamente se oye mejor? ¿O qué sé yo? Pero he querido poner en mi encabezado el nombre de Abel primero porque siento que es el protagonista de esta historia, en tanto que Caín se vuelve el antagonista, sin que implique que tengo favoritismos de uno o de otro. ¿Y por qué no? Quizá también un poco porque me recuerda el nombre de Abel a un querido tío que tuve por línea materna. Pero bueno, en fin, va primero inclusive porque así lo he querido. Espero que no le moleste a Caín de donde esté. Este relato bíblico pude haberlo redactado solo con Abel y en otro momento haber escrito de Caín. Sin embargo, he creído conveniente mencionarlos a ambos en el mismo relato, porque además de haber poco material en la Biblia, creo que lo más importante de su interactuar es el contenido primario de ellos en muchas conductas, pero que además proyectan al ser humano en todos los tiempos. Son los primeros de muchas cosas por ser de los primeros, y digo de los primeros y no los primeros, ya que les anteceden sus padres. Bueno, los tenemos entonces como los participantes humanos de la creación. Y porque sus vidas se dan de una manera tan paralela como lo es la convivencia de dos hermanos.
creo que estarán de acuerdo que muchos de nuestros recuerdos en la vida tienen que ver con los momentos familiares. En Abel y Caín no cabía la excepción. Si uno de ellos quería jugar, tenía que invitar a su hermano. No podía invitar a alguien más como algún amiguito, puesto que no había más amiguitos. Si reían, lo hacían juntos. Si lloraban, quizá lo hacían juntos. Si se mentían entre ellos. Si sus padres los mandaban a dormir, los mandaban juntos. Si alguno de ellos pensaba realizar alguna acción incorrecta o violenta, seguramente como así fue, lo tenían que hacer el uno con el otro y el uno contra el otro. De Abel diré que que el nombre de Abel significa hálito o lo transitorio. Fue el segundo hijo en orden de nacimiento. El nombre de Caín significa persona mala o el que goza haciendo daño. Es el primogénito de Adán y Eva. Abel, como personaje dedicado al pastoreo de ovejas, en tanto Caín era labrador de la tierra. Ambos nacieron ya fuera del huerto del Edén. Leemos en Génesis 4, 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Una vez que la Biblia menciona el orden de nacimiento de Abel y Caín, y a qué se dedicaba cada uno, inmediatamente pasa a resaltar una acción realizada por los hermanos, que es el que ambos trajeron ofrenda a Dios. Notemos que la Biblia no dice si fue o no fue en el mismo momento, o que si ambos se pusieron de acuerdo. El relato se expresa de manera atemporal, pero lo que sí es seguro es que no hubo mucho tiempo entre la actuación de uno y otro respecto a las ofrendas que trajeron a Dios. Génesis 4, 3 y 4 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, el primero que parece que se le ocurrió traer ofrenda fue a Caín. De él podría haber sido la idea. Observe esto, porque después veremos parte de la reacción de Caín respecto a estos pequeños detalles. Y como todo hermano menor, como regularmente hace lo que el mayor, vemos a Abel que también le trae ofrenda a Dios. Notemos que aquí no implica un principio que manejamos los abogados dentro del argot jurídico, que es: el que es primero en tiempo es primero en derecho. No. Aquí no implica este principio. El que Caín haya sido primero en la idea de traer ofrenda a Dios no le hace tener mayor privilegio o derechos frente a Dios. Ese no es el corazón de un padre cuando ve a sus hijos, ya sean dos o más, que le han traído un regalo o presente, sin importar el orden de quién lo trajo primero o quién fue el último en traerlo. Con ambos se siente el Padre feliz. Así entonces, Dios, como el Padre Celestial, vio el corazón de los hermanos, que tuvieron un acto de querer agradarle simplemente. Muchas personas se preguntan: ¿cómo es que se da el conocimiento de traer ofrenda a Dios por parte de Abel y Caín? Y tratan en ocasiones de crear contradicción en los tiempos, modos y lugares en que se dio esta actividad. Recordemos que en el principio se dan muchos hechos que no tendrían otro antecedente más que el simple hecho que es por primera vez. Ejemplo: el de quitarle la vida un ser humano a su semejante no estaba establecido con anterioridad, pero Caín lo realiza por primera vez. Recordemos que todo en este tiempo se da la acción de ser por primera vez.
Es verdad que en este tiempo no existía la actividad de traer ofrenda a Dios. Es algo instituido en el tiempo de Moisés cuando Dios trata con él en el monte Horeb, dándole instrucciones sobre las leyes, sacrificios y ofrendas del pueblo hebreo. Sin embargo, en mi parecer, el querer traer ofrenda por parte de los hermanos Abel y Caín es algo que no lo realizan por ritos religiosos o por mandatos de alguna ley, sino por el simple hecho de querer agradar a su Creador. Seguramente es el resultado de muchas enseñanzas que sus padres, Adán y Eva, inculcaron a sus hijos, por lo que haciéndoles notar que eran creación de Dios como seres humanos y que más tener acción como deber, la palabra clave debería ser si querían ser agradecidos con Dios. Esto de la ofrenda, entonces, deberemos entenderlo no como parte de una acción obligada y religiosa de dar ofrenda, sino como el concepto más puro de ofrendar, que es ofrecer, sin más ni menos explicaciones que el concepto tiene, lo quisieron ofrecer. Y que, por cierto, la Biblia nos hace mención en diferentes partes que el dar a Dios no debe ser otra razón más que el querer realizar un acto de agradar a Dios. No debemos dar por algún interés o por algún trato de intercambio o porque queremos comprar a Dios o cualquiera que sea la razón que nos motive insanamente a darle. Este debe ser un acto simple y puro de querer agradar a Dios. Así lo podemos afirmar al leer en la segunda carta a los Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto no quita que en otra ocasión podamos entender el corazón de Dios en cuanto a que a Él le gusta que sus hijos le traigan ofrenda a su presencia, o lo que puede traer como consecuencia para las personas que son desprendidas para con su Padre Dios. Aquí solo veremos algunos principios de lo que implica por primera vez dar una ofrenda. Dios, como creador y dueño de todo, en realidad no necesita nada que le traigamos, pero Él se goza con nosotros, sus hijos, y nos bendice cuando le damos ofrenda de nuestro corazón. Seguido de que ambos trajeron ofrenda a estos hermanos, la Biblia resalta el hecho de que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la de Caín no lo fue. En Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No nos perdamos en la historia que se está contando. Las dos ofrendas las aceptó Dios. No dice que la una o la otra fue aceptada y la una o la otra rechazada. Dice que de una se agradó Dios y de la otra no. Aceptar y agradar son dos cosas diferentes. En otras palabras, esto hace un mundo de diferencia. Nos da la pauta para que analicemos puntualmente no la acción de dar, sino la acción de lo que damos, porque refleja ambas ofrendas el trasfondo de cómo estaban sus corazones. Pareciera que aquí lo importante que nota Dios de ambos no es lo que dan, sino lo que pudieron dar y aquello que probablemente dejaron de dar. ¿Alguien a esta altura tiene duda de que Dios también nota lo que la gente le puede dar como ofrenda? Sí, Dios toma eso en cuenta. Entre la sociedad existe un dicho muy común: si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Ojo, eso es lo que está resaltando Dios. Yo solo estoy narrando los hechos obvios que nuestro Padre Dios resalta. No pierda la expresión que Dios utilizó. No vio con agrado.
quiero hacerle una pregunta a todos los que me siguen en esta enseñanza. Dios le dijo verbalmente a Caín algo así como, qué fea ofrenda, Caín, ¿no? ¿Dios hizo a un lado la ofrenda de Caín al recibirla? No. Entonces, ¿cómo se da cuenta Caín que su ofrenda no agradó a Dios? Sobre todo cuando sabemos que nadie ha visto a Dios. Si esto es verdad, entonces puedo afirmar que Caín no lo sabe por algún gesto que vio en Dios. Aquí hablaré como los abogados cuando decimos, lo que yo creo sin conceder es que mantenía un agudo sentido de sensibilidad espiritual que le permitía conocer el corazón de Dios. Y aquí cabe saber lo siguiente, pues, ¿qué es lo que trajo cada uno? La respuesta nos las da Dios en Génesis, capítulo 4, 3 y 4. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Parece mentira, pero démosle importancia a la importancia para poder entender bien el concepto. Tenga en cuenta que usted da a alguien más lo que es suyo, no da lo que no lo es. En Caín se estableció una ofrenda impersonal. Caín trajo del fruto de la tierra. En Abel se acentúa la expresión, Abel trajo también de los primogénitos de sus, habla de sus ovejas, lo resaltado es mío. Abel trajo algo de lo que él sentía y sabía que era suyo. Por lo que respecta a Caín, trajo algo impersonal, esto es, de la generalidad que tenía. Caín trajo del fruto de la tierra, no de su tierra, era de la tierra. Uno se esforzó en querer agradar a Dios y se lo dio. El otro hermano trajo de lo general, sin sentir pertenencia de lo que estaba dando, aquello que no sentía suyo y que además no era suyo, y se lo dio a Dios. Por favor, si atiende a lo que Dios quiso que se resaltara en su palabra, expresando textualmente esto, es que quedara plasmado entonces, que quedara escrito, que quería enseñarnos con precisión el punto de su agrado y desagrado a su ofrenda entre un hermano y el otro. En derecho los abogados decimos que la forma no es fondo. Esto es que la forma, por ejemplo, que le damos a un escrito, ya sea en escrito, tamaño carta u oficio, da igual. La forma de la escritura, a quién va dirigido, los puntos y comas, etc. A esto me refiero en cuanto a la forma, en tanto que en cuanto hablamos del fondo, es respecto al contenido, lo que quisimos expresar, cómo lo expresamos, en dónde hacemos hincapié de algo, a dónde queremos llevar nuestros argumentos de defensa, etc. Llevado a lo que estoy queriendo decir en este relato bíblico, sería de la siguiente manera. La ofrenda es la forma, no es el problema. Podemos darle ofrenda a Dios los domingos o los lunes, podemos enviarla por correo a la iglesia o darla personalmente, en fin. La forma puede variar, pero respecto al fondo implica otra cosa. Es el qué le damos a Dios y cuál es el trasfondo de nuestro corazón al hacerlo. La ofrenda que le traen los hermanos Caín y Abel no es el problema, es lo que le trajeron de ofrenda, o sea, el fondo. En la Biblia tenemos un pasaje que hace referencia al momento en que Jesús ve a las personas que están en el arca de la ofrenda.
Y esto nos permite entender un poco más a lo que me refiero entre fondo y forma. En Lucas 21, 1 al 4 leemos: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ahora, el mismo relato dicho por Marcos. En Marcos 12, 41 al 44 lo dice de esta manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este acontecimiento fue totalmente didáctico. Este día, como en todos los demás, Jesús quería enseñarles a sus discípulos. Sin equivocación podría decir que Jesús quería enseñar la forma y el fondo de lo que implica el dar a Dios. Quiero resaltar cómo Jesús hace referencia a lo que se da a Dios, cómo se da, cuándo se da. Todo esto es fondo. Analicemos un poco de lo que leemos en Marcos. En el versículo 41 que leímos nos dice: ¿qué hacía la gente? Dar ofrendas. Esa es la forma. ¿Y cuánto daban? Ese es el fondo. Y muchos ricos echaban mucho. Ese es el fondo de su corazón. El versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Ese es el fondo de su corazón. Versículo 43. De cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ese es fondo del corazón. En el 44. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es el fondo de su corazón. ¿Puede ver cuántas veces resaltó Jesús el fondo? 5 veces. En tanto que la forma, solo una. La enseñanza es: ¿a qué le dio importancia Jesús? Respuesta: al fondo. Cuando damos ofrenda a Dios, siempre consideremos el fondo de por qué lo hacemos. Ahora veamos la reacción. En ocasiones, nosotros los seres humanos nos complicamos la existencia sin tener necesidad. Imaginémonos por un momento que ya Caín notó que su ofrenda pues no fue agradable a Dios, pero tiene frente a él el cómo tomar ese conocimiento. Se puede enojar, entristecer, se puede alegrar, no importarle, etc. O bien haber aprendido de esto y considerar que las próximas ocasiones podría traer ofrenda a Dios que verdaderamente la sintiera suyas y que le agradara a Dios. Pero él llevó el asunto a otro plano, a otro extremo, y se perdió en su conflicto. Génesis 4, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Notemos los pasos que se dieron en la forma de reaccionar. Primero dice el pasaje que se ensañó, y segundo, que se decayó su semblante. Esto último no es otra cosa que depresión en lo que cayó Caín.
La ansiedad te da cuando no sabes qué te depara el futuro. La depresión te da cuando ya sabes la condición en que te encuentras. Cuando dice el pasaje que Caín se ensañó, habrá que ver con quién. Esto es, a quién dirigió su enojo. Pienso que Caín consideró que con Dios no tenía caso enojarse. Las condiciones de un pleito entre Dios y él eran totalmente desfavorables para Caín, pero entonces las redirigió a su hermano Abel. La palabra ensañarse implica la acción de deleitarse o darse gusto en causar un daño o dolor con la persona que no puede defenderse. Diríamos en términos legales que su actitud fue dolosa. También significa deleitarse o darse gusto en causar el mayor daño posible a alguien o a algo. Caín quería hacer el daño, pero no podía hacerlo a Dios. Entonces se buscó a con quien no se pudiera defender. Cayó en el clásico, no busco quién la hizo, sino quién me la pague. ¿Cuántas veces no vemos hoy en día que las personas redirigen sus enojos que tienen con alguien y lo canalizan con otra persona? Solo como ejemplo diré que es muy común que cuando las parejas se enojan, el que no puede hacer contrapeso con su semejante, descarga su ira o su enojo en contra de sus hijos, sus pequeños, o cómo las personas en estado de enojo se ensañan y se ciegan haciendo el daño a otros sin medir consecuencias. ¿Por qué con Abel? Porque en su confusión, Caín transforma su enojo con Dios al celo de saber que la ofrenda de su hermano fue mejor que la suya. Pero no quedó solo en sentir celos, sino que en su depresión le quitó la vida a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida en el mundo. Leemos en Génesis 4, 8 al 10, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida, lo mató. Y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahorita continuaremos con el relato, pero esta parte me gustaría hacer aquí una anotación. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiero decirle que toda persona, en todos los tiempos, que llega a fallecer por un acto violento realizado por alguien, que una persona que se levante contra otro y haya un hecho violento, que llega a sangre, esta sangre llega a la presencia de Dios. Y pasó lo mismo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bien, continuemos con el estudio. Por último, diré que cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, no es otra cosa que darle la oportunidad a Caín que de él saliera a confesar su comportamiento en cuanto a su hermano. No le pregunta porque no sabía qué había acontecido. Él en su omnisciencia ya sabía lo sucedido. Sin embargo, Caín niega saber el paradero y mucho menos decir qué le hizo a su hermano. Una enseñanza de este relato bíblico es que cuando nos encontremos en situaciones difíciles ante la vida, no ocultemos nuestros problemas y nuestras debilidades. Y si es el caso que hubo episodios en su vida de las cuales no le hubiera gustado haber vivido, hoy le pregunta a Dios a usted directamente, ¿qué ha hecho? En este momento es la oportunidad de descargar su corazón y todos sus conflictos internos y entregarle a Jesús
confesando sus faltas y ofensas, dejando que Él fluya y le perdone. Y esto se puede dar aceptando y reconociendo que Jesús ofreció su vida en la cruz por amor a usted, para salvarlo de cualquier falta, tanto a Dios como a sus semejantes, y regalarle vida eterna. Solo acéptelo como su Salvador personal en oración. No debemos de vivir nadie, absolutamente nadie, con culpa. Si bien es cierto, nuestra condición humana nos puede llevar a cometer errores, esto no implica que vivamos toda una vida con culpa. Muchos que están en las cárceles constantemente se preguntan, ¿por qué lo hice? No debía hacerlo. Mi actitud afectó mi relación familiar, mi relación laboral, mi relación social, mi relación económica, y en ocasiones viven toda su vida con una condición de condenación. Nadie, absolutamente nadie, debe de vivir con condenación o con culpa. Deben dejar que Dios pueda sanar ese corazón que se siente perturbado por sentir culpa. Y deben dejar que Dios traiga paz. Y esta solamente se puede obtener diciéndole: Dios, cometí un error. Ofendí a una persona, también a ti. Perdóname. Perdóname mi actuar, perdóname mi pecado contra ti y permite que nunca más lo vuelva a hacer. Cambia mi vida, te acepto a tu Hijo como mi Salvador, a Jesucristo, y le dejo entrar en mi corazón. Si usted hace esto, usted sentirá la paz de Dios. Deje que el Espíritu Santo le permita traer la paz que usted necesita. No más condenación para los que están en Cristo. Viva con gozo, con alegría, nuevamente la vida. Ame a sus hijos, ame a su familia. Trate con sus semejantes, camine hacia adelante. La vida tiene más que ofrecerle y más si usted reconoce que Dios puede sanarle su interior. Bendiciones.